pedirles que inclinen su rostro. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar con nuestro tema en esta mañana. Señor nuestro Dios y Padre nuestro que está en los cielos, pedimos su presencia en esta hora y que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el conocimiento del mensaje que usted nos trae a través de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro título de hoy se titula La más urgente necesidad del hombre. Les voy a contar un relato cortito en cuestión a las necesidades. Todos tenemos diferentes tipos de necesidades. Había una mujer llamada Elena. Esa mujer tenía diabetes. Y ella estaba con la necesidad de un riñón siquiera, porque ya los dos no le servían. Y los médicos le habían dicho que con tan solo un riñón, ella podía mejorar su situación, al menos con uno. Y ella decía cada vez que platicaba conmigo, estoy en espera de un riñón. Tengo necesidad de encontrar un donador, lo cual nunca llegó. La mujer murió con la necesidad de un órgano para poder sobrevivir. Déjenme decirles que desde hace muchos años atrás, miles de años atrás, la humanidad está con necesidad. Y una necesidad urgente. Esa necesidad se ha venido dando a cada persona de acuerdo a su tiempo en que ha vivido. Y hoy, en esta mañana, vamos a ver cuál es la solución para esa necesidad. Déjenme empezar desde el principio de la creación. El relato dice así: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles, número uno, y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Esta era la característica del hombre creado al principio, creado por Dios. Un hombre que estaba en armonía con su Creador, un hombre que tenía facultades nobles, un hombre que era perfecto, creado a la perfección y sobre todo era santo. ¿Imaginan ustedes el carácter de ese hombre? ¿Cómo podemos analizar o comparar ese carácter con el nuestro hoy en día? ¿Habrá necesidad de hacer un cambio en nuestra vida? Vamos a ver más a continuación si hay necesidad de hacer ese cambio en nuestro carácter, a la imagen del carácter de ese primer hombre creado en el Edén. Dice que la Escritura nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Ahí estaba Adán y su esposa con el mismo carácter de su Creador, a la misma imagen de su Creador. La Escritura es bien clara, aquí dice que lo creó a su imagen. Qué gran privilegio, qué hermosura tener la imagen y el carácter de Dios. ¿Qué diera yo con que la gente pudiera decir de mí, Martín es creado al carácter de Dios, a la misma imagen de Dios? Pero no lo soy, no lo soy. Quiero serlo, por eso estoy en el proceso. Y vamos a ver cómo la Escritura
nos va a ir enseñando que debemos de hacer movimientos a nuestro diario vivir. En nuestro carácter tenemos que trabajar con Él para hacerlo semejante al de nuestro Creador. Así es de que una vez que Dios había creado a Adán y a Eva allí con un carácter como el de Él, la Escritura nos dice que Dios vio lo que había creado y lo analizó. Fíjense lo que dice en el versículo 31. Génesis 1 y 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. ¿Cómo lo catalogó? Bueno, más o menos bueno. Lo catalogó bueno en gran manera. Era perfecto todo lo que había creado. Pero a alguien no le agradó lo que Dios había creado. Por lo tanto, ese alguien que no agradó lo que Dios había hecho, intervino. Y intervino de una forma que al hombre lo hizo desobedecer a su Creador. Y por esa desobediencia, todos nosotros hemos recibido la consecuencia de la desobediencia. El veneno de la serpiente nos ha ido infectando a nosotros también. Toda la humanidad fue infectada por ese veneno. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué nos dice este pasaje aquí? Nos dice que lo que Dios había hecho perfecto, un hombre lo arruinó todo. ¿Y cómo puedo decir que un hombre fue el que lo arruinó? Porque ese hombre le hizo caso al que llegó con una noticia totalmente diferente. Dios le había dicho al hombre perfecto, al hombre santo que Dios había creado, a su misma imagen le había dicho: de este árbol no comas, porque si comes de este árbol vas a morir. Al que no le agradó el cuadro perfecto que Dios había creado, vino y le dijo al hombre: no es cierto, no morirás. Le dio una idea de que el hombre podía llegar a ser a Dios, igual a Dios. Dijo: Dios no quiere que comas de eso, porque tú vas a ser igual a Dios si llegas a comer de él. El hombre cayó en el engaño y comió. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nos afectó a todos los descendientes después de Adán. La desobediencia de Adán nos afectó a toda su descendencia. ¿Y cuántos años han pasado desde entonces? Miles de años. Hasta nuestros días sigue infectado el ser humano. No puede quitarse la infección. No podemos quitárnosla. Por lo tanto, tenemos la urgencia, como decía el título del tema, tenemos la urgencia, la más urgente necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Sigamos leyendo y vamos, que la Escritura nos diga cuál es esa necesidad. Así es de que Pablo dice que por la desobediencia de un hombre, el pecado nos afectó a todos los descendientes. Pero, cosa maravillosa, hermanos, cosa maravillosa. Hay remedio, hay solución. El apóstol Pablo sigue diciendo: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Miren, Dios ya está, desde el principio, Dios ya está poniendo los medios para que el hombre vuelva a su estado normal. El hombre, al pecar, se pierde la armonía
y la comunión que tenía con su Creador. Pierde la santidad, la relación que tenía con su Hacedor. Pero Dios dice, yo voy a proveer un medio para que vuelvas otra vez a tu origen, como te creé al principio. Así es de que aquí ya sabemos que el apóstol Pablo está hablando del Señor Jesucristo. Dice, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Necesitamos ir a Cristo para que esa justicia de Él se nos sea imputada a nosotros y Dios Padre nos pueda ver justos por la justicia de Jesús. ¿Es Jesús del cual está hablando el apóstol Pablo? Claro que sí. Miren lo que dice aquí a los Filipenses, capítulo 2, verso 8. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué lindo ejemplo. En otro pasaje dice el Señor Jesús, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Queremos hacer lo mismo que hizo Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Jesús aquí dice que, aquí más bien el apóstol Pablo está diciendo que el Señor Jesús se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente, y murió en la cruz. Por nosotros, por ti y por mí. Dios está proveyendo la solución, está proveyendo el remedio para que nosotros seamos curados de ese veneno que la serpiente introdujo en Adán, y de allí, de Adán, sigue afectando a toda la humanidad. Por la desobediencia de Adán dice que la muerte pasó a todos los hombres. Muy bien, Dios quiere que el hombre vuelva a su estado de origen. Y cuando llama a Dios al ser humano, Dios le pide que vuelva a esa santidad que Dios había puesto en él. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino que así como aquel que os llamó, aquí está siendo clara la explicación el apóstol Pedro, donde dice, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que pide pues Dios de nosotros aquí? Es clara la escritura. Él quiere que nosotros vuelvamos a la santidad del principio. La escritura al principio nos decía que Dios creó al hombre perfecto. El relato anterior que leímos dijo que tenían una comunión perfecta con su Creador y eran santos. Eran personas santas. Pero después del pecado no hubo más santidad. El Señor Jesús quiere que volvamos a esa perfección de la cual hablaba el relato que nosotros leímos. Fíjense si el Señor Jesús lo dijo. Miren en el capítulo 5 de San Mateo, versos 48, dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podremos llegar nosotros a ser perfectos? Tremenda esta explicación. Es tremendo este llamado. Cualquiera puede decir, es imposible. Nadie puede llegar a ser perfecto. Pero no estamos hablando de la perfección de llegar a ser igual a Dios en diferentes áreas. Yo no puedo llegar a ser igual a Dios en dar vida a los demás. Yo no puedo llegar a ser igual a Dios en tantas cosas que podemos decir. Dios puede trasladarse de un lugar a otro en un instante.
Dios puede vernos de donde Él está, puede vernos a nosotros. Dios puede saber lo que yo pienso. Dios puede saber lo que usted piensa. Yo no puedo saber eso. Yo nunca voy a llegar a ser de ese tipo de perfección igual a Dios. Y por no mencionar otras cosas. Pero sí puedo llegar a ser perfecto en santidad, con la ayuda de Dios. Porque si Dios creó a Adán y a Eva perfectos en santidad y en carácter, Dios puede hacer eso de mí otra vez. Yo puedo llegar a ser como Él. Esa es la intención. Si no, el Señor Jesús no lo hubiera dicho aquí. ¿Para qué el Señor está diciendo, sed pues perfectos, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos analizar aquí, a lo cual el Señor Jesús se está refiriendo. Nótese la siguiente lectura que vamos a leer a continuación. En el camino a Cristo, la ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres, cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en perfecta comunidad con la voluntad de Dios. Sigue diciendo, toda la fuerza de sus afectos eran dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus virtudes, de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Cuando ellos pecaron, ¿cómo se vieron? Ustedes conocen el relato. Se vieron desnudos. Inmediatamente se vieron desnudos. ¿Por qué? Se avergonzaron. Cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y antes, ¿por qué no se avergonzaban? ¿Qué era lo que los cubría? La luz los cubría. Por eso es que esa santidad que tenían era esa luz que estaba irradiante de ellos. ¿Se acuerdan cuando Moisés descendió del monte del Sinaí? La gente, cuando lo vieron, decían, miren cómo irradia su cara luz. La gloria de Dios estaba en Moisés. La santa pareja al principio tenía la gloria de Dios, tenía la santidad de Dios. Esa luz que procede de Dios estaba cubriendo sus cuerpos. Era su inocencia, su santidad, era su vestidura. Cuando ellos se vieron desnudos, se sintieron avergonzados. ¿Qué pasó al instante? Fíjense lo que dice Génesis 3:7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron cubrir su vergüenza. Se sintieron apenados. Si no les hubiera dado pena, ¿para qué hacer hojas de higuera? ¿Para qué se tapan? ¿Tiene sentido? Se sintieron avergonzados y quisieron cubrir su desnudez. Esa desnudez abarca mucho más. Estaban desnudos por el pecado. El pecado los desnudó. Definitivamente. Una vez que desobedecieron a Dios, se encontraron que la santidad que los cubría se apartó de ellos. Nótese el siguiente texto. Cuando Dios los llamó, verso 9 y 10. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Dios le había dicho algo. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho? No comas de ese árbol, porque el día que comas vas a morir. ¿Qué pensó Adán inmediatamente? Si Dios me ve, voy a morir. Me va a matar. Y tuvo miedo. Se escondió de él. Tuvo miedo. ¿Qué sucedió aquí? Hubo enemistad.
¿Ya dónde estaba? ¿O a dónde está ahora la comunión con su Creador? No está más. No está más esa comunión que tenía con su Creador. Ahora tenía miedo, era enemigo del que lo había creado. Pero Dios es misericordioso. Nótese que Él lo llama. Y dice, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Le pregunta. ¿Dios sabía dónde estaba? Claro que Dios sabía dónde estaba. Entonces, ¿para qué le pregunta? Al ver el temor de Adán, Dios tiene misericordia de Adán. Y le llama desde antes que Adán lo pueda mirar a él. Y entabla una conversación con Adán de una manera que Adán lo va a ir escuchando. Adán va a poder ir pensando, va a poder pensar en lo que ha hecho. Y Dios trata de ayudar a Adán con su problema. Nótese con cuidado la conversación. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí está la primera confesión de Adán. Estaba desnudo. Le confiesa a Dios, sabes que la santidad o esa ropa que yo tenía encima, que me radiaba una luz, se apartó de mí y ahora me veo diferente que como me veía. Estoy desnudo, ya no me cubre lo que me cubría. Entonces Dios en el verso 11 le hace otra pregunta. Fíjense cómo le pregunta. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Nótese la pregunta. Le está preguntando para que Adán vaya respondiendo poco a poco. En otras palabras, Dios le está ayudando a Adán a confesar su pecado. Dios le está ayudando. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le va preguntando poco a poco primero, ¿dónde estás tú? Adán dice, bueno, aquí estoy, pero estoy escondido. ¿Por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Empieza Dios a dialogar con él. Y Adán poco a poco va dialogando con él para ponerse de acuerdo. La palabra de Dios está allí para ti y para mí. Dios quiere ponerse de acuerdo contigo. ¿Vas a conversar con Él? Dios no te obliga a dialogar con Él. Adán pudo haberse quedado callado, pero no lo hizo. Dialogó con su Creador. Eso le valió. Eso le ayudó con su problema. Dios ha dejado la Santa Escritura porque quiere dialogar contigo y conmigo. La Escritura está llena de preguntas. Tú solo tienes que contestarle las preguntas a tu Creador y ponerte de acuerdo con Él. Tú tienes problemas, yo tengo problemas iguales que los que Adán tuvo al principio con su Creador. Estamos en los mismos zapatos, como decimos por ahí. Así es de que Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice otra vez, otra pregunta más, porque me imagino que Adán se quedó callado. No contestó nada. Y luego Dios pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Ups, ¿y ahora qué le contesto a Dios? O le digo la verdad, o le digo que no. La interrogación, esta pregunta es una interrogativa que tiene un sí o no. ¿Cómo la aplicaríamos para nosotros hoy día? ¿Estás recibiendo el sábado a las horas que te dije que lo recibieras? No. ¿O sí? De acuerdo a cómo usted en su conciencia y como vea que reacciona, que está haciendo las cosas, debe de contestar. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros. ¿Estás guardando el sábado? Señor, tengo urgencia de dinero, necesito dinero.
¿Ok? Tú elige. ¿Te robaste aquello o lo agarraste y no era tuyo? ¿Te lo robaste? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué va a contestar usted? No lo sabemos. Usted conteste de acuerdo a lo que usted quiera contestar. Yo no lo sé, ¿qué quiera contestar? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto otro? ¿Cuántas cosas podemos analizar? La Escritura, tantas cosas que nos prohíbe y nosotros estamos en continua desobediencia. ¿Qué contestó Adán? Nótese que cuando caemos en el pecado se enseñoría de nosotros y nosotros no podemos con él. Necesitamos pedir ayuda urgente para que Dios nos ayude a vencer eso. A Caín Dios le dijo, el pecado está a las puertas y él se enseñoreará de ti. Si tú lo practicas, él se va a enseñorear de ti, y Caín nunca pudo vencer el pecado porque no le permitió a Dios que le ayudara. Al contrario, en vez de arrepentirse, se indignó y se enojó, y Dios le dijo, ¿por qué se ensaña tu semblante? ¿Por qué se ensaña tu rostro? Nótese este pasaje que vamos a leer aquí. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. ¡Wow! Más claro no canta un gallo, como decimos nosotros. Cuando el pecado se apodera de nosotros, caemos en una debilidad que nos vence. Eso es lo que yo entiendo aquí, al menos que usted entienda diferente. Necesita usted ayuda y necesito yo ayuda. Eso fue así. Cuando Adán desobedeció, el pecado se enseñoreó de él. Miren lo que dice este pasaje. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ustedes me dirán, allí no dice que si se enseñoreó de Adán o no. Escarbémosle un poquito, analicémosle un poquito. ¿Qué está diciendo Adán? La mujer que me diste por compañera, ella fue la culpable. Está buscando Adán un ¿qué? Un chivo expiatorio, como decimos por ahí con ese refrán, para excusarse de su transgresión. Está queriendo alivianar la carga de su culpa, él mismo. El pecado está enseñoreado, se enseñoreó de él. Ahora el pecado lo está llevando a que reaccione de una manera que él no se haga sentir tan culpable, que no asuma su responsabilidad de culpabilidad. Hace rato hablábamos en la lección del rey David. ¿Se fijaron ustedes o se fijan en el relato cómo él quiso tapar su culpa con otro acontecimiento y cada vez más se iba hundiendo? Adán no reconoció, sino que quiso culpar a la mujer. Y al culpar a la mujer, culpó a Dios también. La mujer que me diste, ¿para qué me la dabas? Si no me lo hubieras dado, pues yo no hubiera pecado. Además, reclámale a ella fue la que me dio de comer. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros buscamos, para justificarnos, una razón para alivianar o no ser tan culpables, o quitarnos la culpa de encima. No se puede, no se puede. Ese no es el método que Dios nos pide. El Señor nos pide que confesemos y reconozcamos que hemos pecado, e ir a Él. El pecado, cuando se enseñorea de ti y de mí,
automáticamente nos amarra y nos esclaviza, nos ata a Satanás. Somos simiente de Satanás cuando eso no sucede. El apóstol Juan es bien claro. El Señor Jesús le dijo a los judíos: ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo a ellos, el Señor Jesús. El apóstol San Juan dice que cuando pecamos, nos constituimos hijos del diablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y acepten y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Imagínense. ¿Es clara la escritura? Claro que sí, bien clara. No podemos sacar otra conclusión más de que cuando nosotros caemos en el pecado, estamos atados a Satanás. Nos tiene esclavizados, nos tiene amarrados. Y es tan poderoso el pecado que inmediatamente cuando desobedeció a Adán, dice el relato que leímos, que el amor fue reemplazado por el orgullo. Esa palabra orgullo es la que más nos destroza, es la que más nos hiere, la que más nos afecta. ¿Cómo quisiera yo deshacerme de ese sentimiento de orgullo? Wow. Bueno, sigamos leyendo este otro pasaje. Mas después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró, ¿qué cosa? Ocultarse de la presencia de Dios. ¿Eso fue lo que hizo Adán? Claro que sí. Pregunto yo, para seguir leyendo, vamos leyendo la parte azul también. Y dice que se ocultó de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. Déjenme hacer pausa, o ya la hice, es más. Ya hice la pausa. Estoy analizando mi vida. Invito a los que me están viendo por internet. Invito a los que me están mirando y los que me están escuchando aquí presentes. Analicemos nuestra vida. ¿Saben qué quiero analizar? Y si algo de lo que yo analizo en mí, ustedes creen que les afecta a ustedes también, entonces estamos en serios problemas. Yo tengo una gran necesidad. El título del sermón así se titula: la más urgente necesidad del hombre. Hay momentos en que las cosas terrenales ocupan mi tiempo. Y mi pensar se desvía y Dios no está más conmigo. Hay momentos en que el enemigo me hace caer. Me siento tan mal que no quiero hablar con mi Dios. Me escondo de su presencia. Me siento indigno y pienso que Él no me va a escuchar más. Estoy escondido. En mi conciencia oigo el recuerdo de su palabra porque está allí, por lo que he estudiado. Y me pregunta: Martín, ¿dónde estás tú? Y a veces me quedo callado. Entre mi mente repito las palabras de ese hombre creado en el principio, el cual es nuestro Padre. Todos descendientes somos, dice el apóstol Pablo, de una sangre somos, todo es todo linaje.
ese hombre es mi padre. Adán es mi padre y es tu padre y es el de todos. Así como él, digo a veces, Señor, me siento desnudo. He pecado. ¿Cómo ahora me presento ante ti? He pecado. Pero el Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Luego me recuerda que acaso no hice prohibición, no hice provisión para ti. La provisión está hecha. Levántate y sigue adelante. Hermanos, Él sabe la lucha que tienes tú y la lucha que tengo yo. Aunque hay momentos que sintamos que no debemos de hablarle siquiera, no debemos de presentarnos ante Él, tenemos que hacerlo. Ir a Él tal y como estamos. A Adán no le quedó de otra. Señor, estoy desnudo. Ya sabes lo que hice. El Señor Adán ya esperaba, como decimos nosotros, nomás que cayera el machete y le cortara la cabeza. El Señor le había dicho: el día que comas de este árbol, de su fruto, vas a morir. Adán esperaba morir. Pero el Señor en su misericordia le dijo, no está escrito, pero estoy bien seguro que el Señor le dijo, la provisión está hecha. No temas, no vas a morir en este instante. Alguien va a morir en tu lugar. Y allí conocemos todos la historia. Quien murió ese mismo día fue un corderito que representaba a ese Jesús del cual el apóstol Pablo dice que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo y tomó la forma tuya y la mía. Y murió en la cruz por ti y por mí. Gloria a Dios por eso. Hermanos, ¿qué haríamos sin Él? Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Huyeron temerosos. La enemistad era grande y el miedo a morir era grande. No querían morir, por eso se escondían, que si estaban dispuestos a morir, se hayan enfrentado a recibir la sentencia que merecían recibir. Pero no, ellos se escondieron, y esa enemistad nos alcanza a nosotros también. Miren lo que el apóstol Pablo dice, Romanos 8:7-8. Por cuanto todos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que hacer un cambio. Fíjense lo que dice el relato siguiente. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría. ¿Entienden ahora por qué Adán se esconde? Porque le desagrada la presencia de Dios, tiene miedo. Corre a esconderse. La comunión que había se perdió. La santidad se fue, quedaron desnudos. Se dieron cuenta que ahora eran enemigos de Dios. Tenían enemistad, como dice el apóstol Pablo. Ahora no les agradaba su presencia. Sigue diciendo el relato, la compañía de los seres santos. Perdón, vamos a leer un poquito. Le desagradaría la compañía de los seres santos, y si se les pudiera permitir entrar en el cielo, no hallarían alegría en aquel lugar. Continuemos leyendo. ¿Por qué no les agradaría aquel lugar? Dice, sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Serían una nota discordante
en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar ¿de qué? De tortura. Ansiarían ocultarse, como Adán y Eva lo hicieron, de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. Por eso es que un pecador no puede ir al cielo. Un pecador que no quiera hacer cambios desde aquí terrenalmente, no puede ir al cielo. Porque no quiere arreglar sus rencillas o no quiere arreglar sus cosas que tiene que arreglar con Dios. Tenemos que arreglar con Dios todo lo que nos separa de Él. El pecado se enseñoría de nosotros y nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Nótese que el apóstol Pablo dice eso aquí. Miren, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, por un lado, yo reconozco que el bien es bien, y me gustaría hacerlo, pero en mí no está el querer hacerlo. Por un lado, sé que es bien hacerlo, pero algo me lleva a no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Esto nos ayuda a nosotros? ¿En qué sentido nos ayuda? Nos ayuda a no dejarnos caídos. Eso nos ayuda a levantarnos. Si tú caes, no te quedes caído, levántate. En Cristo hay solución. Esa es la única solución que tenemos. Es imposible por nosotros apartarnos esa tendencia pecaminosa. No la podemos quitar por nuestra propia fuerza. Miren lo que sigue diciendo el relato aquí. Camino a Cristo, página 10. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Fíjense lo que dice Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie. Es imposible para ti y para mí. Pero lo que me agrada de esto, hermanos, es leer estas hermosas promesas. Hay solución, hermanos. Hay solución. ¿Dónde hay solución? Miren, lean conmigo este otro pasaje. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Nótese que aquí está diciendo que hay que convertirse del pecado, otra vez volver a su origen, a la santidad que había sido puesta en la primera pareja creada. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Así dice el apóstol Pedro. Así como aquel que os llamó es santo, ustedes también tienen que ser santos. Lo vuelvo a recalcar eso. Sigamos leyendo la parte azul. Ese poder, ¿quién es? Cristo. Yo sé que ustedes lo saben. Yo sé que yo lo sé. Yo sé que muchos que me están mirando por internet lo saben. Pero, ¿lo olvidamos? Seamos honestos. Hay momentos que Dios no está contigo ni está conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros nos escondemos. Cuando tú caes, cuando yo caigo, tenemos la tendencia que Adán nos dejó hereditaria. Tenemos la tendencia a ir a escondernos donde Dios no nos oiga, donde Dios no nos vea. Y no queremos acercarnos a Él y confesarle nuestra carga, nuestra culpa. Pero estamos actuando mal. Tenemos que ir y decirle: Señor, acepto la justicia de Cristo Jesús y cúbreme con ella, porque yo no puedo. Transfórmame, cámbiame tú, ayúdame, que yo soy débil y sigo cayendo.
Es imposible, hermanos, vencer por nosotros mismos. ¿Cristo vino a ayudarte? ¿Vino a eso? ¿Para sacarte de esos problemas? Claro que sí. Nótese esta cita tan hermosa. Con esto vamos a terminar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Leyendo, el Señor Jesús leyendo. Todos, ¿cuántos no conocen esta escritura aquí? ¿Cuántos no la han leído? Sigamos leyendo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, yo he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Para aquellos que están quebrantados y que creen que ya no hay solución, yo he venido, dice, a sanarlos. Sigue diciendo, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Quizás Dios les ayude a que se arrepientan y que conozcan la verdad, porque ellos están cautivos por el pecado, amarrados por Satanás, cautivos a la voluntad de Él, decía la escritura que leímos. Así es de que Él viene a dar libertad a esos cautivos y también vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, Dios proveyó la salida a nuestro problema. Hay muchas citas más por leer. No quiero seguir adelante, porque aquí nos estaríamos toda la mañana analizando. ¿Quién no conoce ese relato cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, Cristo es la solución. El relato que vimos anterior, eso es lo que decía. Cristo, Él es la solución. Él es nuestra mayor necesidad. Si tú no sientes necesidad de que Cristo te ayude con tu enfermedad, tú vas a morir como murió la mujer con la necesidad de un riñón. Su esperanza era un donador. Su esperanza era de que alguien dijera, yo te regalo un riñón para que sigas viviendo. Pero ese donador nunca llegó. Gloria a Dios, porque el Padre proveyó donador para ti y para mí. Ese riñón que nos sigue dando vida. Hace 2000 años y poquito, murió allá. Yo apunto para allá sin saber para dónde está Jerusalén, pero es una expresión. Murió allá atrás, en una cruz, en tu lugar y en mi lugar. Quiero preguntarte, ¿aceptas tú esa provisión que Dios hizo ahí en el monte del Calvario? ¿Necesitas un riñón para seguir sobreviviendo? Cristo Jesús es el riñón que sigue alimentando tu cuerpo y purificando tu alma. Que Él nos ayude es mi deseo y mi oración. Nuestro Dios y Padre nuestro que está en los cielos, Señor, queremos volver
Queremos volver al origen del principio. Pero para volver allá, no encontramos el camino por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia fuerza. El pecado nos vence a cada momento. Es más fuerte la tendencia carnal, como dijo el apóstol Pablo: el bien que quiero hacer, no lo hago. Aunque sé que es el bien y que lo debo de hacer, lo reconozco. Pero el pecado, las cosas carnales nos vencen. Por eso estamos urgentes, pidiendo una donación. Y gracias le damos de antemano porque usted ya hizo la provisión. Ya proveyó desde antemano, desde el principio, el medio de escape para regresar al origen de la santidad, al origen de la comunión y esa relación con nuestro Creador. Gracias por Jesús. Gracias porque Él es el único medio y Él es quien nos capacita y nos da el poder para de poco a poco ir alcanzando la perfección de la cual Él nos llama a obtener. Dice: el ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias, Señor. No nos queda más que dar gracias y gracias. Bendíganos al partir de aquí, que su presencia siga con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.